las labores de rescate, hemos reconocido el trabajo de los canes que han puesto todo su empeño en rescatar a personas que se encontraban en los escombros. Pero cuando hablamos de ellos, también es importante reconocer el trabajo de los manejadores que están trabajando en conjunto. Gala tiene 6 años. Fue entrenada como rescatista dentro de la Unidad Canina de la Dirección General de Protección Civil. Ha sido certificada en Colombia y en México por jueces extranjeros. Estuvo en la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa y pues ha estado en algunos otros eventos más pequeñitos que tal vez no se conozcan mucho. Estuvo hoy operando en algunos sitios de la emergencia en México. Gala, junto con otros 6 perros, participaron en los rescates después del sismo del 19 de septiembre en varios puntos de la capital del país. Para ello, debieron ser entrenados 2 años con diferentes técnicas, desde aspectos básicos como hacer la marca de un ladrido, indicaciones de obediencia y rescate en zonas críticas como derrumbes. Para búsqueda y localización de personas, para búsqueda y ayuda en las labores de rescate de personas atrapadas en cuestiones de derrumbes. Especialmente es lo que más hacemos. Nuestra prioridad, pensábamos, es esa, ¿no? Así es como Baco, otro de los perros experimentados en una zona simulada, encuentra a una víctima. Al pasarse del sitio de búsqueda, regresó porque sintió el aroma. Ahí comprueba y empieza a hacer su marcaje. La búsqueda, al final, es una cuestión que se va construyendo poco a poco, los perros van aprendiendo poco a poco. Los miembros de la unidad, quienes trabajan bajo el parámetro del Organismo Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, se han convertido en capacitadores de otras unidades caninas en el interior del país para intervenir en cualquier emergencia. Con imágenes de Jesús Arias e información de Saray Mariscal, 21 Noticias.